poderosa en el Señor. Somos la generación que está esperando el reino de Dios. Y somos generación que confía en la palabra del gran recreador. Generación que da la vida por nuestro Salvador. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor del Salvador. Somos la generación que rechaza al gran tentador. Somos la generación que le teme al Hijo de Dios. Anunciamos el amor del Cordero, que en la cruz por mí su sangre vertió. Generación que da su vida por nuestro Redentor. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor del Salvador. Generación poderosa. Buenas noches, qué bueno poder estar aquí un viernes más, bueno, sábado ya, ¿verdad? Aquí con ustedes con nuestro programa Generación Poderosa. Hoy tenemos un programa muy especial titulado La perspectiva de género bajo la lupa. Muy acorde a nuestros tiempos, ¿verdad? Se está hablando mucho de todo esto, así que tenemos dos invitados especiales de lujo. Que van a estar con nosotros acompañándonos para hablar de esto. Pero antes, quiero ver quiénes andan por ahí, que veo los nombres, pero hay algunos que no se está por ahí. Ada, Miguelina, Tavida, Basilio y Belis, que me imagino que es Ivy, Javier, hay un iPhone RS que no lo conozco, está Daisy por ahí, Naimi, Evelyn. Y los que no tienen su nombre ahí en el Zoom, si quieren conectarse y decirnos su nombre, de donde nos acompañan, sería súper chévere. Así que doy 30 segundos para el que quiera saludar. Vamos a ver por ahí. El Galaxy. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Tommy. Tommy, bienvenido. Feliz sábado, qué bueno estar con nosotros hoy. Alguien más que quiera un iPhone RS que hay por ahí también. Que Feliz saludar. sábado, mi nombre es Ada de Brandon Spanish. Ay, qué bueno, bienvenida, Ada. Saludos. iPhone RS es mi mamá, que está allá en la Florida, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Hoy Violeta está acompañándonos desde Florida. Así es.
Pues Sauri, bienvenida. Qué bueno saber que estás por ahí. Antes de continuar y dar comienzo a nuestro programa, no queremos coger mucho tiempo porque queremos, ¿verdad?, empaparnos bien del programa de esta noche y el tema que van a estar tocando. Me gustaría que me pusieras el anuncio por ahí, Viole, para decirle a nuestros invitados y todas las personas que hoy nos acompañan por primera vez cómo, ¿verdad?, cómo pueden conectarse con nosotros, con este grupo de Generación Poderosa. Estamos todos los viernes en vivo a partir de las 9:30 y muchos dicen, ay, qué tarde. No, no está. Lo que pasa es que damos break a que cada uno pueda ir a su iglesia, ¿verdad? Y pueda compartir en su iglesia y luego que llegue a su casa, coja pues también con Generación Poderosa, cogemos un poco más, una media vigilia. Estamos los viernes a las 9:30, siempre es el mismo número para conectarse y el mismo código. Se pueden suscribir también por YouTube en Ministerio Generación Poderosa, el canal. Nuestro email es generacionpoderosa777@gmail.com y a través de Instagram y Facebook nos consiguen a través de ministerio_generación_poderosa. Así que, nada, vamos esperamos verlos nuevamente, ¿verdad? Este buen grupito que estamos teniendo hoy, de cada viernes que nos acompañen a tocar diferentes temas y espirituales también. Bueno, ese es el énfasis principal, el énfasis espiritual. Así que nada, antes de dar comienzo, le voy a pedir a nuestro pastor Sánchez, que es uno de los que va a estar con nosotros hoy como moderador, si nos puede dirigir la oración de comienzo. No, con mucho gusto. Buen Dios y Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad de estar contigo siempre y por estar presentes en este programa especial esta noche. Bendice a todos los que han de conectarse, oh Dios, bendice todo lo que va a ocurrir durante el programa, permite que la información que se va a vertir sea de impacto, que sea de interés y que nos ayude sobre todo a entender el tiempo en que vivimos y cómo manejar la situación tan adversa en la cual nos movemos cada día. Bendice a cada joven, bendice a cada adulto, a cada niño y permite que el nombre de Jesús sea entronizado en cada corazón en la noche de hoy. Gracias, Señor, por habernos dado la vida y la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de comenzar, quiero darles unos breves detallitos de las personas que van a estar con nosotros hoy, que como ya mencioné, es el pastor Sánchez y Elizabeth Torres. No sé si Elizabeth ya está por ahí, pero a lo que se conecta, voy a darle algunos detallitos. Ella tiene, su biografía es bien larga, ¿verdad? La encontramos en internet, pero voy a darle unos detallitos que pues, fueron muy interesantes para mí. Así que Elizabeth Torres nació en Estados Unidos, pero creció y se desarrolló en el pueblo de Utuado, aquí en Puerto Rico. Es amante y defensora de las artes, los deportes y la educación. Tiene un bachillerato en educación secundaria con una concentración en historia. Tiene una maestría en ciencias de la investigación histórica en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Fue maestra de historia para el Departamento de Educación por 10 años. Creó la premisa inarticulada, donde, entre otras cosas, educa al pueblo en torno a la importancia de proteger la democracia, la libertad individual, la responsabilidad ciudadana y la Constitución. Y cuando decimos la premisa inarticulada, son unos programas que ella está en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, está en Telegram, está en, creo que se me queda alguno, pero ella está en todas. Y allí pueden encontrar sus videos, de muchos de ellos educativos, ¿verdad? Nos toca diferentes temas sociales muy importantes y muy buenos, ¿verdad? Así que los invito a que puedan entrar allí y ver los videos que tiene por allí.
Es amante y fervorosa defensora de las causas de justicia y es delegada electa por el pueblo de Puerto Rico para cabildear en favor de la estadidad. También nuestro pastor Sánchez es quien va a estar moderando este programa hoy. Ya como muchos lo conocen, pues no voy a dar demasiados detalles, pero sí, para beneficio de aquellos que no lo conocen, él pertenece a la Asociación Adventista del Este, lidera 3 iglesias en Caguas, La Esperanza, que es la de nosotros, digo la mía, no de todos ahí, ¿verdad? La iglesia de Caguas 1 y Vista Hermosa. Dirige la Asociación de Homeschooling en Puerto Rico y el programa Encrucijada Editorializa que se transmite todos los días a las 9 de la mañana a través de la emisora WZOL, la emisora adventista. Es activista pro libertad de conciencia y libertad religiosa. Así que sin más preámbulos, quiero dejar al pastor Sánchez por ahí. Pastor, si está por ahí. El tiempo es suyo. No he podido fijarme si ya Elizabeth está por ahí con nosotros. Estamos trabajando eso, por eso me ven fuera de línea. Ok. Estoy en conversaciones con la asistente de ella. Aparentemente hay un retraso, ¿no? Por diferentes circunstancias estamos trabajando con una persona que es sumamente ocupada y tiene muchas cosas, ¿verdad? Así que esperemos que ella pueda conectarse con nosotros en cualquier momento. Así que estamos en eso. ¿Ok? Estamos en comunicación por acá. Pero yo puedo arrancar, si ustedes me permiten, yo puedo arrancar sin ningún problema con la discusión de este tema. Y es que, claro que sí. Gracias, Lorna, antes que nada, gracias a Generación Poderosa por la oportunidad de transmitir junto a ustedes en la noche de hoy un tema de tanto relieve e interés para nuestra sociedad y para el mundo. Vamos a apagar aquí el teléfono un momentito que me está entrando una llamadita. Así que es bien importante la discusión de este tema. No es un tema que sea ajeno, ¿no? a nuestra sociedad. Creo que el que menos ha escuchado hablar sobre lo que es la perspectiva de género o en su modalidad original, la ideología de género. Y muchas veces la gente pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre ideología y perspectiva de género? Pues ninguna. Es lo mismo, como decimos en puertorriqueño, es el mismo perro con el mismo collar. Digo, es el mismo perro con 2 collares distintos, ¿ok? Así que no podemos dejarnos morder de él de ninguna manera, ni con un collar, ni con el otro collar. Así que es bien importante que lo abordemos. El tema de esta noche se titula La perspectiva de género bajo la lupa. Y yo creo que ni siquiera una lupa hace falta ya, porque está tan agrandado el tema y tan avanzado en lo que es la agenda de imposición que se ve a simple vista. No necesitamos enfocarlo con una lupa. Claro, bajo la lupa significa que estamos pendientes al tema, estamos atentos a lo que está ocurriendo con el desarrollo de esta situación, de esta temática que tanto interés ha generado y tanto debate ha generado en el mundo entero. No obstante, en Puerto Rico es uno de esos lugares en el mundo donde todavía hay bastante resistencia a este tema, a la implementación de un currículo con base en ideología de género, que en Puerto Rico se le llama perspectiva de género. Ahora, me gustaría, en lo que Elizabeth se va conectando, decir lo siguiente. Cuando hablamos de perspectiva de género en Puerto Rico y no hablamos de ideología de género, hay una razón de ser para eso. ¿Por qué en Puerto Rico no se habla, como en otros lugares, de ideología? ¿Por qué se habla de perspectiva? Pues miren, hay una razón constitucional para que eso sea así. No se puede hablar de ideología de género en Puerto Rico porque la Constitución prohíbe
la implementación de cualquier ideología, de cualquier naturaleza, ya sea política, religiosa o como lo es en este caso, una ideología de género que tiene unos visos, ¿no?, de sexualidad bastante profundos. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un constructo, ¿verdad? De una propuesta totalmente nueva, distinta, que viene gestándose por muchas décadas y que poco a poco fue penetrando los diferentes círculos de la sociedad hasta que finalmente ellos lograron ocupar los diferentes espacios para poder entonces permitir que entrara con mucho vigor lo que es la ideología de género en el gobierno en todos los niveles. O sea, tenemos la ideología de género en el Senado, en la Cámara, en los tribunales de primera, segunda, tercera instancia, el primer circuito de Boston, Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es decir, que en todos estos organismos que tienen que ver con el ordenamiento social, penetró esta ideología y el brazo político, obviamente, ha ayudado para que se implemente esta ideología a través del mundo. Puerto Rico, como les mencioné, sigue siendo un bastión de resistencia. Pero en Puerto Rico tenemos un problema muy serio. Y es que desde el año 2020 en Puerto Rico no se pasan las leyes, no se pasan estas cosas a través de la legislatura. Lo que ha sido la declaración de emergencia por la pandemia ha permitido que el gobierno decrete diferentes cosas hacia la población sin que pase por el crisol de la legislatura. Y eso es un problema, porque se supone que cualquier ley que afecte a los ciudadanos pase primero por las cámaras legislativas. ¿Por qué? Bueno, porque son los oficiales electos por el pueblo para representarnos. Es la Cámara que legisla. Cámara y Senado legislan. Ellos aprueban las leyes, el gobernador las firma y entonces la judicatura las implementa. Con relación a lo que es perspectiva de género, ocurrió algo bien interesante este año. O enero del 2021, no recuerdo si fue enero del 2022 o enero del 2021, que fue cuando se declaró la emergencia en términos de los feminicidios en Puerto Rico. Ustedes saben que han habido feminicidios o homicidios que envuelven a las damas, a las mujeres, y son homicidios en muchas ocasiones pasionales, es decir, cuando el esposo o el novio o una expareja le emprende contra la que fue su pareja, privándola de la vida. Entonces, no hay duda de que ha habido bastante de eso en Puerto Rico. Entonces, el movimiento feminista en Puerto Rico, junto con la comunidad LGBTIQ+, estuvieron pidiendo a gritos al gobernador para que decretara un estado de emergencia en el país con relación a los feminicidios. Y así ocurrió. Me parece que fue enero 2021 o enero 2022. Pero ¿qué sucedió? Que a raíz de ese decreto se aprovecha la oportunidad para impulsar lo que es la perspectiva de género. Porque hablan de equidad, de igualdad entre hombre y mujer también, pero lo cierto es que están aprovechando la disyuntiva para meter la ideología de género disfrazada con perspectiva para entonces incluir ese otro tipo de temas en el currículo escolar. Entonces, como es un estado de emergencia, un currículo que tendría que pasar en primera instancia por las comisiones de educación de Cámara y Senado, pues se le dio un bypass, es decir, el gobernador decreta que ha de implementarse la educación con perspectiva de género,
En las escuelas públicas, el Departamento de Educación lo acoge y simplemente crea toda la instrumentalización. Para eso se creó el comité CARE o PARE, comité PARE. Ese comité, que obviamente no tenía ningún tipo de representación de los grupos que nos oponemos a la perspectiva, a la educación con perspectiva de género, sino que se creó siendo miembros del mismo, líderes feministas y miembros de esa comunidad, y son ellos los que estuvieron trabajando con las guías curriculares para la implementación de perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Así que ahora, supuestamente y alegadamente, en el mes de agosto, se va a comenzar a enseñar perspectiva de género en las escuelas públicas de Puerto Rico bajo la excusa de que es equidad lo que se va a enseñar. Y es interesante porque equidad de género es una ley que ya fue aprobada, pero que nunca se implementó en el Departamento de Educación. Es decir, que se enseñara la igualdad que existe entre hombres y mujeres. Y con eso no habría ningún problema, que se enseñara equidad, que se enseñara igualdad, porque en realidad es hasta un principio bíblico. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Por eso Pablo, en una de sus epístolas, dice: ya no hay griego ni judío, ni blanco ni negro, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Así que la iglesia sí cree en la igualdad o en la equidad, claro, dentro de ese contexto que acabo de mencionar. La iglesia obviamente no cree en una enseñanza de perspectiva de género por la muy sencilla razón de que se aparta del modelo bíblico de la familia. ¿Ok? Así que no podemos hablar de perspectiva de género o ideología de género sin que afectemos lo que ha sido la institución formada por Dios desde un principio en relación a la familia. Así que la ideología de género lo que pretende precisamente es desarraigar lo que es la familia tradicional, sacar del panorama el concepto hombre y mujer, porque para la ideología de género no existe hombre o mujer en términos biológicos, porque para esta comunidad es una construcción. Es decir, la persona es lo que siente ser y respectivamente cuál sea su sexo biológico. Desarraigan por completo en la sexualidad biológica. Y una persona puede ser lo mismo hombre o puede ser mujer, aunque tenga sus genitalias que claramente lo identifican como masculino o como femenina. Interesante, ¿verdad? Y esto es lo que se quiere, precisamente lo que se está introduciendo ya. En Estados Unidos esa discusión se acabó. Ese endoctrinamiento comenzó en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Y los padres han batallado, han luchado para evitarlo, pero el gobierno le ha pasado el rolo por encima a los padres. Y lo mismo intentan hacer aquí en Puerto Rico. Claro, se han aprovechado del estado de emergencia para así entonces hacer que esta agenda pueda progresar. De hecho, se le llama agenda progresista. Interesante. Es una agenda progresista. Es una agenda del extremo liberal, del socialismo liberal. Es una agenda diabólica, porque Satanás desde un principio ha querido destruir a la familia, ha querido desarraigar a la familia de la faz de la tierra. Y en estos momentos, esa institución de la familia ha sido prácticamente por nuestra sociedad moderna y contemporánea sacada, eliminada, y en su lugar se ha colocado esta nueva propuesta progresista, inclusiva, donde incluye también un léxico muy particular, diferente, que no aparece en la Real Academia Española, pero aparece en la Real Academia del Rainbow, ¿verdad? De la comunidad LGBTIQ+.
IQ+, ¿verdad? Todo lo que significa esto. Los pronombres que se están utilizando. Han habido hasta demandas en Estados Unidos hacia personas, hacia estudiantes, que por utilizar pronombres incorrectos al referirse a una persona o a otro estudiante que no desea ser llamado con tal o cual pronombre. O sea, que esto ya no solamente rayó en lo ridículo, sino que se ha legitimado a través de las leyes, a través del gobierno. Y ahora cuando uno habla sobre estos temas, tiene que tener mucho cuidado porque lo pueden acusar de crimen de odio. Sin embargo, esta comunidad continuamente está atacando a la iglesia, vehementemente, llamándonos fundamentalistas, llamándonos personas que tienen odio, que somos homofóbicos, que somos transfóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista con un transgénero, que es una mujer que decidió cambiarse de sexo. Y esto ocurrió hace 30 años atrás, según lo explica esta persona, ¿verdad? Esta dama. Pero esta dama dice claramente que nació mujer biológica y que lo que realmente ocurrió con ella es que tuvo un problema de naturaleza mental, de naturaleza, ¿verdad?, emocional, que tuvo que ser tratado. Se llama disforia de género, así como le llaman en el MS5 del libro que usan los psicólogos y los psiquiatras, disforia de género. Eso significa que la persona tiene un grado de inconformidad con el sexo con el cual nació, pero reconoce que es varón o que es hembra. No hay un problema de identidad en este caso. La identidad es clara. O nací hombre o nací mujer. Entonces, esta persona, me gustó mucho la entrevista y la tengo por ahí guardada en algún sitio, porque dice claramente que esta comunidad LGBTIQ+ está engañando a los niños y está engañando al mundo. Están mintiéndole al mundo. ¿Y por qué esta persona dice esto? Bueno, lo dice porque entiende que no todo el mundo puede ser trans y que es bien peligroso trabajar con la juventud a edades tan pequeñas, introducirles estos temas, porque los niños están en una etapa formativa. Y como están en una etapa formativa, donde están descubriendo su propia identidad, el introducirles este tipo de temas como si todos los niños pudieran opcionar para ser trans o para ser homosexuales o lesbianas, es un tremendo error, porque no es por selección, según esta persona, ¿verdad? Son procesos muy profundos, internos, en la mente y en el corazón del individuo, que toman tiempo y que requieren inclusive de terapia psicológica, de terapia psiquiátrica. De hecho, también tronó en contra de lo que son los bloqueadores de la pubertad. No sé cuántos de ustedes sabían que se están utilizando estos famosos bloqueadores de la pubertad para evitar el desarrollo hormonal natural en una niña o en un niño. Sabemos que en el caso de las niñas, la progesterona, ¿verdad?, que es una de las hormonas femeninas más importantes. En el caso de los varones, la testosterona, que es la hormona dominante en el varón. Por eso el pastor Sánchez tiene una voz gruesa, ¿verdad? Por eso yo hablo como hablo, con esa voz gruesa, porque en mi caso se destaca la testosterona. Y la testosterona tiene un efecto sobre la voz del varón. Sobre la cara, me nacen cabellos, vellos en la cara, en los brazos, ¿verdad? Porque Dios me creó de esa manera y esa hormona me ayuda a desarrollar mi identidad como varón, ¿verdad? Mi tono de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de bloqueadores de pubertad,
Eso evita que la persona se desarrolle. Entonces, al recibir tratamiento hormonal, ya sea en el lado varonil o en el lado femenina de la hembra, de la mujer, pues entonces se comienzan a desarrollar las características que son normales en una mujer o en un hombre. Y esta persona, que es transexual, no está de acuerdo con lo que se está haciendo, como esta narrativa que se está utilizando en las escuelas públicas es como si estuviéramos invitando a una fiesta a todo el mundo. Vengan, vengan todos pueden ser gay, todos pueden ser trans. Ven, aquí vamos a respetar cómo tú te sientes, Entonces, a veces los niños, como tienen esta afección unos con otros y se identifican unos con otros, comienzan a decir tal o cual cosa, pero en realidad no están en condición para definir nada a esas tiernas edades porque necesitan esperar su desarrollo normal. Esta persona transexual nos explica en su entrevista que simplemente permitieron el desarrollo normal y aunque le gustaban los juegos de varones, vestir como varón, etcétera, etcétera, los padres pensaron que con el crecimiento eso iba a quedar atrás, pero no fue así, sino que se convirtió entonces en un trastorno de la personalidad. Se llama disforia de género. Y poco a poco también la psiquiatría moderna y la psicología moderna han ido acomodándose a lo que es la normática entre estos géneros nuevos que han surgido, normalizándolo todo, y lo que antes eran trastornos, ahora pues no lo son. Lo que antes era un delito, como lo era la sodomía, ya no lo es, sino que ha sido liberado y ahora ha sido aceptado socialmente ampliamente, no solamente en el espectro social, en el espectro legal, también ha sido ampliamente aceptado. Y aquí en Puerto Rico se ha desatado el debate y hay ciertas personas que se han destacado por su activismo y por ser vocales. Una de ellas es Elizabeth Torres, a través de la premisa inarticulada. Siempre me resulta curioso el nombre que ella le pone, porque la premisa desarticulada lo que ella hace es llamar la atención, pero lo que ella quiere hacer es precisamente hacer planteamientos articulados con relación a problemas sociales que nos afectan a todos. Y la hemos escuchado, obviamente, con vehemencia, con valor, presentar su posición con relación a estos temas. Hemos tenido problemas para conectarnos con ella. Yo he estado tratando de alargar un poco, ¿verdad? Me he metido en áreas donde yo sé que ella se iba a meter. Básicamente me correspondía a mí ser el moderador y no el que tuviera el desarrollo del tema. Pero recuerden que cuando está la ausencia de la persona que iba a dar el tema, pues hay que dar el tema, hay que trabajarlo de alguna manera para que los amigos que se han conectado con la intención de escuchar la dinámica entre Elizabeth y este servidor puedan por lo menos tener la perspectiva sobre la perspectiva de género y lo que es la ideología de género. Y en ese sentido tenemos a Lorna Díaz, que está también por ahí. Ella puede convertirse ahora en la moderadora y yo en el entrevistado, y con mucho gusto podemos entonces tener diferentes intercambios. Bueno, Pastor, yo le agradezco que usted haya tomado el lead, ¿verdad? Yo sé que Elizabeth está, ¿verdad?, muy ocupada y había separado esta fecha hace un tiempito. Esperemos que en algún momento pueda conectarse, pero por lo pronto yo quería preguntarle, Pastor, porque alguien hizo el comentario y si lo recuerdo, es que en la Florida ha sido un poco diferente cómo han manejado este tema. Así que, y yo sé que usted tiene su familia, ¿verdad?, sus hijos por allá, y no solamente el tema de la ideología de género o perspectiva de género, sino también otros, pero como estamos hablando hoy de para que nos hable un poquito de cómo lo están manejando allá. Bueno, es interesante, Lorna, y gracias por la pregunta, porque definitivamente este tema se está manejando de una forma distinta en las diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos.
Y Estados Unidos está dividido básicamente por la mitad con relación a este tema. Mayormente lo que está encargando lo que es la ideología de género es el Partido Demócrata. Y esto comenzó fuertemente desde que Barack Obama era el presidente. De hecho, fue bajo la presidencia de Barack Obama que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el matrimonio gay, el matrimonio de dos personas del mismo sexo, cambiando el paradigma de lo que es el matrimonio legal en los Estados Unidos, que hasta entonces no se le permitía a las parejas del mismo sexo contraer nupcias y ser registrado ese matrimonio. No solamente eso, sino que ha tenido que hacerse un ajuste también en lo que es el Código Civil, lo que es el Código Penal. Porque cuando trastocamos uno de los elementos fundamentales de la sociedad, trastocamos un montón más. Ahora, Florida, el estado de la Florida ha sido uno de estos estados conservadores porque el gobernador Ron DeSantis es republicano. Así que es de corte conservador. Es interesante porque antes los conservadores eran los demócratas y los republicanos eran los liberales. Pero a través de la historia cambió el paradigma. Intercambiaron los roles y ahora resulta que es al revés. Los demócratas son los liberales y los republicanos son los conservadores. Y Ron DeSantis ha tenido una lucha frontal contra esta ala liberal, por un lado, pero por otro lado, bien restrictiva. Durante los 2 años de pandemia, sabemos que el Partido Demócrata, junto con el presidente, han estado gobernando por decretos, ¿verdad? En Estados Unidos, pasándole por encima a las cámaras legislativas. Ron DeSantis decidió que esos protocolos no iban a aplicar a su estado, que él no iba a imponer la mascarilla como uso mandatorio, que lo iba a dejar a la discreción de las personas. Entonces vemos a un gobernador que está contrarrestando precisamente la política pública de un gobierno que no está actuando como un gobierno democrático, sino como un gobierno dictatorial, totalitario, que está gobernando por decretos. Y está él bloqueando eso. Lo mismo ocurre con lo de ideología de género, que está siendo obviamente impulsado por el gobierno de Biden, pero resulta que en la Florida existe por muchos años lo que se llama Walt Disney. Y Walt Disney ha tenido una campaña a favor de la comunidad LGBTIQ+, a través de su campaña del Rainbow, ¿verdad? Y tienen camisetas y tienen banderines y tienen muñequitos y hacen películas y películas animadas de muñequitos y incluyen lo que es la ideología o la perspectiva de género en las producciones que ellos hacen o realizan. Y resulta que Disney, cuando DeSantis implementa una ley que firmó hace apenas unos 2 meses, una ley de derecho parental, que le prohibía al Departamento de Educación del Estado implementar la perspectiva o la ideología de género en las escuelas, que pensaban hacerlo desde K hasta grado 12. Lo que DeSantis hace es que crea una ley para que no se pueda hacer de K a 3er grado. O sea, prohibido hablar de asuntos sexuales, de ideología de género, de perspectiva de género en las escuelas primarias del Estado. Entonces, esto desata una guerra entre Disney y DeSantis, porque Disney es el defensor, es la institución que actualmente está defendiendo a brazo partido a la comunidad LGBTIQ+, y con razón, porque son la gente que más acceso tienen a los niños, más acceso tienen a los jóvenes, a través de las películas, a través de Disney Channel, a través de Walt Disney, de los parques temáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que DeSantis dice, ok,
yo te voy a quitar también ahora los derechos que tú tienes, que te los concedimos hace muchos años a través de la legislatura. Ellos tienen un territorio que es el que abarcan en el estado de la Florida, en el centro de la Florida, esa área de Osceola, toda esa área, muchas millas al cuadrado, donde ellos pueden construir, tienen su propia policía, pueden construir sin tener los permisos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues DeSantis revocó esa permisología. Le quitó. Obviamente perdió DeSantis en el proceso muchos impuestos que pagaba Walt Disney, pero no le importó, porque lo que quiere hacer es defender a la juventud de esta ideología de género. ¿Okay? Así que tenemos esa situación en el estado de la Florida. Es una lucha campal que tiene Walt Disney con DeSantis. Ellos están tratando de que el gobierno de la Florida revoque la ley de derecho parental, porque ellos quieren que se le enseñe a los niños menores de edad todo lo que tiene que ver con ideología de género. Están planteando que es una violación, perdón, al derecho precisamente de los niños de aprender, de conocer acerca de su sexualidad, si tienen una tendencia, si se sienten que son trans, si un niño se siente que es niña, si una niña se siente que es niño. Todo este tipo de dinámica se quiere plantear a nivel de la escuela, comenzando desde kindergarten, Lorna, y es una cosa increíble. Sí, me parece absurdo, ¿verdad? Y esta es mi opinión. Yo creo que hasta mucho más de la adolescencia, los muchachos todavía no están en condiciones de tomar decisiones sobre eso, así que yo creo que, y me parece curioso que hayan tantos casos que he visto, casos probados, ¿verdad? Donde se han hecho el cambio, lugares que han permitido el cambio desde muy pequeños y después llegan a una edad que dicen, ¿por qué lo hice? Se arrepienten, ¿verdad? Y esto tiene unos traumas psicológicos y tienen que buscar ayuda y pues porque el cuerpo natural, si tú, lo primero es que tú, si no lo sigues tratando, vuelve a su estado natural. Eso es una realidad. Así que pues bueno, este tema es largo y tendido. Pero otro punto, y yo no sé si alguien más quiere preguntar algo, pero yo tengo un comentario, ¿verdad? Y usted mencionó en un momento dado, es lo del cambio del lenguaje. Y a mí me causa mucho, bueno, me parece absurdo a veces también, y tengo que utilizar la palabra absurda, porque cuando escucho hablando a las personas con este nuevo lenguaje inclusivo, utilizando al final la E, es como que yo digo, o sea, es que hasta mal se escucha. Y entonces empezamos con 2 o 3 que lo comenzaron a hablar y ya hay tanta gente hablando de esa manera que yo digo, no sé. ¿Qué piensa usted, pastor, sobre eso? Pues mira, es parte de la agenda porque con un nuevo paradigma social estamos cambiando lo que es la familia, estamos dándole una nueva definición a lo que es la sexualidad. Por lo tanto, tenemos que crear un lenguaje que se adapte a esta nueva modalidad. Por lo tanto, yo, tú, ella, nosotros, vosotros, ellas, ¿verdad? Es el lenguaje inclusivo porque si tú dices él o ella, ya estás definiéndolo. Y lo que pretende la ideología de género es que cada cual se defina a sí mismo. ¿Ves? O sea, como no hay una definición biológica, no puedo etiquetar a una persona cuando nace, si es hombre o mujer, porque eso le corresponde a esa persona a partir del 4º año de edad. De 4 añitos de edad en adelante. Le corresponde a esa personita decidir cómo se siente. Porque todo es haciendo referencia al sistema límbico,
¿verdad? A las emociones, a los sentimientos. ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes niño? ¿Te sientes nena? ¿Te sientes varón? ¿Cómo tú te sientes? Entonces, como tú te sientas, así, eso es lo que tú eres, porque tú defines tu sexualidad. Entonces, obviamente, al tú definir tu sexualidad, eventualmente, y como la gente no saber quién es quién, pues tú tienes que establecer un idioma neutral, una neutralidad, ¿verdad? Así que cuando yo digo, bienvenidos ellos, yo le estoy dando la bienvenida a todo el mundo, cómo se sienta, cómo se identifique, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo me identifico con una mujer, pues yo debo usar un baño de mujer. ¿Ves? Si me identifico con un hombre, pues debo usar un baño de hombres. ¿Te fijas? Se cambia, hay que cambiarlo todo. De hecho, es un resurgir de Sodoma y Gomorra a la quinta potencia. O sea, aquí estamos viendo un atentado directo contra lo que es la creación, contra Dios mismo. O sea, le estamos diciendo a Dios, lo que tú hiciste no sirve, tenemos que redefinirlo porque tú te equivocaste. Eso es lo que la humanidad le está diciendo a Dios directamente. Y nosotros los cristianos pues estamos ahora lidiando con este tremendo fenómeno y con este tremendo problema, porque al enseñarse en las escuelas, las nuevas generaciones, que es lo que se pretende, si esto comienza a enseñarse en Puerto Rico, dentro de 10 años, ya tú tienes una generación completamente endoctrinada en relación a la ideología de género. Los baby boomers pronto vamos a desaparecer. Y los que vienen de atrás también, la generación X, la generación Y, va a desaparecer. Y si Jesús no viene, es esta generación la que nos va a sustituir. Y estamos hablando de un mundo sodomita, no una ciudad, no es San Francisco, no es Sodoma, no es Gomorra. Estamos hablando de toda la mancomunidad mundial. Será una Sodoma y Gomorra moderna. Manda fuego, Señor, como dice un famoso expositor. Así mismo es, una de las preocupaciones que yo siempre tengo con relación a este tema es lo fácil que muchas veces adultos, jóvenes, niños, todos nos vamos un poco con la ola y comenzamos a aceptar de manera sutil estos cambios de idioma, esto de incluirle una X, porque parece sutil, ¿verdad? Parece una bobería. Es más, muchos lo incluyen y no saben por qué. Eso es que me refiero o a. Pero cuando les están incluyendo la X en una palabra, ¿verdad? Que podría ser femenino o masculino, estás uniéndote un poco a eso, pero no todo el mundo lo sabe y lo hace. Entonces a veces yo pienso que hay un poco de desconocimiento y se unen, a veces conocen, ¿verdad? Pero muchas veces hay desconocimiento y se unen y se van con la ola. Entonces, eso es un poco preocupante, eso me parece. No sé. Lo que pasa es que la repetición, o sea, el aprendizaje está en la repetición. Y cuando tú escuchas por los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, que se está utilizando el lenguaje, pues la gente poco a poco se va acostumbrando al lenguaje. Es como si yo dijera en esta noche que muchos habemos escuchando esta transmisión. Muchos. En vez de muchos o muchas, que muchos estamos escuchando esta transmisión. Y continuamente decimos esa palabra. De hecho, hay un programa de radio que yo escucho de vez en cuando con esta señora que fue fiscal y que es abogada, criminalista, con Mayra López Murero, que ella está utilizando precisamente estos pronombres en su programa. Entonces uno se da cuenta cuando ella los utiliza. Claro, ella pertenece a la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Ella se identifica con esa comunidad, y lo digo porque a veces ha hablado libremente así ella en los programas que dirige en WKQ Radio, ¿verdad? O en entrevistas que le han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje inclusivo. Ese es un lenguaje
de hecho, hubo una demanda en una escuela, no recuerdo si, creo que era primaria, en Estados Unidos, me parece que fue en Oklahoma o en un lugar así por el estilo, o en Buffalo, donde unos niños llamaron con el pronombre él a un joven que no se identifica con ese pronombre. Pero ellos están utilizando los pronombres que han aprendido desde pequeños, con el léxico que se utiliza, ¿no? De los pronombres. Porque, como hemos dicho, estos pronombres, aunque están siendo promovidos por la comunidad LGBTIQ+, no han sido aceptados por la Real Academia Española. Me imagino que eventualmente los aceptarán, porque recuerden que las palabras, la lingüística se va construyendo, y en la medida en que un concepto se utiliza de manera generalizada, pues entonces finalmente es aceptado como una forma correcta de decir las cosas. Y siendo España uno de los precursores de la ideología de género, de hecho, el Código Civil español cambió completamente para adoptar todo este tipo de la ideología de género, y de hecho nuestro Código Civil es un código que respondió mayormente, es una herencia del español. Y ahora también el nuestro cambió. Lo que pasa es que en el caso del nuestro, la persona que presidió la comisión que trabajó el proyecto del Código Civil, que es una persona que la destituyeron por aparentemente corrupción en el gobierno, pero una persona conservadora. Y ahí también participó el sacerdote Carlos Pérez, que a su vez es abogado y es una persona muy vocal, y manejaron el Código Civil para que no se nos saliera de las manos en términos de esta comunidad. Estuvieron ellos presentes ahí y evitaron que el Código Civil fuera trastocado de manera abrupta, para hacer ver entonces lo que la comunidad LGBTQ representa, ¿verdad? Así que es bien importante toda esta discusión, y como tú dices, tiene muchas ramificaciones. Tú mencionaste algo bien importante ahorita, y fue el hecho de que muchos de estos niños que se identifican de una forma o de la otra, después de cierto tiempo se arrepienten de haber dado ese paso. Entonces, cada día son más los que tienen que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque el daño que se han hecho a sí mismos es un daño irreversible, especialmente con los trans, porque los trans se operan, el asunto hormonal es bien complicado. Y una vez una persona se cambia de sexo, es prácticamente imposible revertirlo. La persona se puede arrepentir, pero puede quedar afectada emocionalmente para el resto de su vida. Definitivamente, definitivamente. Volviendo un momentito, quería hacer un comentario con relación a lo del cambio del lenguaje. La Real Academia Española hace quizás 2 años, cuando esto estaba, bueno, no estaba comenzando, esto lleva un tiempo ya, pero ahora es que lo vemos con mayor auge. Había puesto un post en su página oficial cuando empezaron con esto del cambio del idioma, incluir la X, incluir la G. Pusieron un post en su página oficial que decía que ellos, eso no está aprobado. Y eso, y yo le escucho a usted decir como que eso va a venir, y es cierto, porque la presión, ¿verdad? Y el estar hablando todo el tiempo de eso, mientras más personas vayan uniéndose, pues eso quizás va a cambiar. Y es lo que nos pasa a muchos, que si no estamos bien informados, si no mantenemos, ¿verdad?, nuestra conexión con Dios, reconociendo lo que verdaderamente es la verdad, entonces pues podríamos irnos y empezar a apoyar cosas que no son las correctas. ¿Cuál es la posición de la iglesia en todo este tema, pastor? Bueno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto, se fundamenta en la palabra de Dios, en la Biblia, y en su declaración universal ha sido muy clara
en cuanto a su posición. En esa declaración dice que nosotros como iglesia respetamos a todos los seres humanos por igual, pero que nos alineamos con la concepción bíblica de la familia y la sexualidad. Es una declaración como de 2 páginas aproximadamente, pero básicamente, a grosso modo, lo que hace es una exposición de lo que creemos fundamentado en la Escritura, con los textos bases, obviamente, partiendo desde Génesis, que es donde Dios crea al género humano. Porque mira qué interesante, se habla de muchos géneros, pero Dios solamente creó un género, el género humano. 2 sexos, hombre y mujer. Y si quieres ponerlo de esta manera, varón y varona, pero un solo género, el género humano. El concepto género se ha extrapolado, ¿verdad? Para entonces decir que hay infinidad de géneros. Y de hecho, hay tantos géneros que ya se perdió la cuenta, porque siguen surgiendo los diferentes géneros. Y no solamente tiene que ver, Lorna, con la comunidad homosexual. Tiene que ver con la transraza, transedad. O sea, son un montón de cosas las que se están añadiendo cuando el ser humano está inconforme, no está conforme, está disconforme con lo que es y quiere ser otra cosa. Y por eso hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar las palabras, todes, todas, les, compañeros, nosotres. Hay que cambiarlo todo porque todo está al revés y hay que enderezarlo. Pero la Biblia, que es nuestra regla de fe, y esto es bien importante puntualizarlo, la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, define claramente lo que es un hombre, lo que es una mujer. Le asigna roles al varón y a la hembra, roles distintivos. Le asigna características distintivas, no solamente físicas, sino también emocionales. La mujer y el hombre somos dramáticamente distintos, no solo físicamente, sino la forma en que pensamos. También somos distintos. Dios lo creó, lo planificó de esa manera. De hecho, 2 hombres no se pueden multiplicar, 2 mujeres no se pueden multiplicar. El diseño inteligente es hombre y mujer. Solamente entre el hombre y la mujer se puede dar el milagro de la concepción. No hay otra manera. Eso lo hizo Dios, lo inventó Dios, lo creó Dios. Y el modelo de Dios es el que sirve, el modelo de Dios es el importante, el modelo de Dios es el que realmente vale la pena seguir. Todo lo demás, ellos tienen razón. Es una construcción humana. Pero ¿qué puede hacer el hombre o el ser humano cuando intenta cambiar lo natural? Pues dañarlo. Y es precisamente lo que han hecho. Lo han dañado a grosso modo para la mayoría de la sociedad. Para los que seguimos creyendo en Dios, en Jesús, en su palabra, no hay nadie que nos pueda confundir. No importa el vocabulario que utilicen. Para ti, para mí, un hombre es un hombre. Un hombre natural. Un hombre y una mujer natural. De hecho, fue una aportación que hicimos, una enmienda que le hicimos a un proyecto de ley que se presentó con relación a este tema. Hablaban de hombre y mujer y yo dije, no, tenemos que hablar de hombre y mujer natural, porque el concepto hombre y mujer se cambió. Entonces, mujer es cualquier persona, hombre es cualquier persona. Pero nosotros nos adherimos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos vamos a quedar solos en ese sentido. ¿O ustedes creen porque Elizabeth Torres, Rodríguez Bebe en el Senado estén siendo vocales y estén peleando y luchando, ellas van a poder evitar que se implemente este tipo de filosofía en Puerto Rico? Cuando eso ha arropado al mundo como un tsunami gigante. No. Ellas, ni yo, ni nadie
lo va a poder evitar. Lo que nosotros sí podemos hacer es orientar a la humanidad para ver si alguien nos escucha y entiende lo que está pasando y decide ponerse de parte de la verdad y no de parte del error, de parte de Dios y no de parte de Satanás. Por eso es importante que nosotros tengamos la discusión de estos temas de manera abierta, de manera libre. Y no tiene que ver nada con que una persona quiera hacer lo que quiera hacer. Ese derecho se lo da Dios. La libertad de tú querer ser lo que tú quieras ser te la da Dios. Claro, Él te dice a ti, te muestra los caminos, te dice las consecuencias de escoger tal o cual camino, pero te deja, te permite elegir lo que tú quieres, porque Dios respeta mucho la integridad individual del ser humano. Por eso creemos en la libertad de conciencia. Creemos que es inviolable, que la dignidad del ser humano es inviolable. Y al tratar con un transexual, con un homosexual, con un transvesti, con una lesbiana, debo tratarla con mucho respeto, tratarlos con mucho respeto, con mucho amor, con mucha dignidad. No debo burlarme de ellos. No debo utilizar palabras grotescas, pronombres que no son lindos, que no son correctos. Debo llamar a la persona por su nombre. Ahora, a mí tampoco me pueden obligar a decirle a un hombre mujer o a una mujer hombre. Válgame, porque yo también tengo dignidad, tengo mente, tengo cerebro, y yo creo que no es un hombre cuando es una mujer. Yo no creo que es una mujer cuando es un hombre natural. O sea, no nos engañemos. El sexo se define cuando usted nace. Por eso los médicos históricamente, cuando el bebé nace, antes de que existieran los sonogramas, rápido reclaman hombre, mujer, niña o niño. ¿Por qué? Bueno, cuando ven en el entrepierna, ya se define. Porque biológicamente la ciencia define lo que es la sexualidad humana, la ciencia. Pero este grupo de personas quiere hacernos creer que la ciencia en este caso no sirve, que la ciencia se equivocó, que es un asunto emocional, que es un asunto sentimental, que es como yo piense, que es como yo crea. Bueno, tú puedes creer que tú eres un hombre si eres una mujer y ese es tu derecho a creerlo, pero créelo tú, no me lo impongas a mí, porque el problema está en la imposición, Lorna. Volvemos a lo mismo, en la imposición, que en Estados Unidos y en Puerto Rico se ha querido imponer a la trágala lo que es la ideología de género o lo que es la perspectiva de género. Así es, y ya se está discutiendo hasta una carta de derecho para esa comunidad. Así que yo no sé si algunos por aquí han escuchado de eso, pero la senadora ha hablado de esto, la senadora Rodríguez Bebe, y es interesante ver porque no tenemos problema en que ellos pues quieran, o sea, que seamos todos y que todos somos iguales. Déjame corregirte. No tenemos problema en que ellos puedan... No, ni me diga, porque yo sí que ahí sí que yo no transo. Yo digo que defenderlo para nosotros no debe ser difícil. Ellos tienen la dificultad de defender todo lo que han creado, porque lo que han creado es algo... Es increíble, o sea, cuando dicen plus, es porque es infinidad de cosas que ni sabemos. Así que bueno, yo no me preocupo por defender, porque ya lo mío se defiende solo. Ellos que se preocupen por defender lo suyo. Pero nada, yo creo que el amor por sobre todas las cosas son seres humanos, y yo creo que esto no nos debe limitar a nosotros. Porque muchas veces, y yo creo que con esto ya podemos ir haciendo como un resumen para ir terminando. Muchas veces tenemos la preocupación de que piensen que yo soy, que ellos van a pensar que yo soy homofóbica o que yo no los acepto. No, yo creo que nosotros no debemos tener ese problema. Nosotros no debemos permitir que eso nos limite a defender lo que nosotros pensamos, y pienso que nosotros, o sea, nuestra actitud hacia los demás no debe cambiar. Son seres humanos, somos todos seres humanos, y el amor por el ser humano, ese no cambia. Pero no debemos dejar que eso, el que ellos quieran hacernos ver que no los aceptamos, nos haga irnos por otro lado. Así que, Pastor, ¿qué piensa ya para...? Sí, pero mira qué interesante.
Siendo una minoría, han logrado convencer a la judicatura, a los políticos, a media humanidad con relación a su ideología de género, y ha sido aceptada de manera generalizada en el mundo entero. Yo recuerdo haber participado no hace muchos años atrás en una manifestación precisamente cuando durante el gobierno de García Padilla se quería implementar la perspectiva de género. Se quería hacer a través de una ley. Es decir, que el gobernador de entonces, que no estaba gobernando por decreto, sometió el proyecto de ley a la legislatura de Puerto Rico. Y se citó una manifestación. Cerca de 200.000 personas abarrotaron el Capitolio. Fue una marcha descomunal. Pero tú tenías que ver, Lorna, vino un grupo, una antiprotesta, ¿verdad? De la comunidad LGBT y Club Plus, que no eran más de 50 personas, que entraron a la manifestación, a manifestarse dentro de la manifestación de nosotros. Era un grupúsculo de personas, una minoría simple, sencilla. Esa minoría, hay que darles crédito de que estas personas han tenido la gallardía, el valor, la entereza, se han planificado, se han estructurado para penetrar en esos círculos y hacer de que una posición que es minoritaria se convierta en una posición mayoritaria, aunque no todo el mundo lo acepta. Es una cosa increíble, ahí me deja estupefacto, y es que Satanás ha logrado tanto, ha logrado engañar tanto a la humanidad. Vivimos en un mundo engañado. Es increíble. O sea, las cosas que hemos visto en estos últimos 2 años en relación a la propia pandemia, que no quiero meterme en eso, pero las cosas que hemos visto, la manipulación, los decretos, el abuso del poder, el discrimen en contra de las personas que objetan por conciencia, es una cosa bárbara. Y ahora los que estamos objetando por conciencia, la inclusión de un currículo con perspectiva de género, porque pagamos impuestos, porque enviamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, resulta que por golpe y porrazo no tenemos ni voz ni voto en lo que se va a enseñar en las escuelas públicas con relación a esto. Y tenemos que aceptarlo simplemente porque es un decreto del gobernador. Así estamos en este país y así estamos en el mundo. Y vuelvo y señalo, nada que ver con crimen de odio. En mi corazón particularmente no existe nada. Tengo personas que pertenecen a esa comunidad que son mis amistades y que comparto en diferentes instancias con ellos. Me aprecia muchísimo y yo los aprecio a ellos sin ningún tipo de problema. Y si tenemos que entrar a discutir el tema, lo podemos discutir con respeto, ¿verdad? Cada cual exponiendo su posición. Pero yo he tenido dentro de la misma iglesia a personas que tienen familiares quizás que exhiben este comportamiento con el derecho que eso les otorga, que defienden, que están defendiendo esa actitud y buscando la manera de justificar. Es que Dios tiene que hacer algo con esta gente, porque ellos son buenos, porque ellos se expresan amor y Dios es amor. Y entonces entramos en esa homilía, ¿no? De la confraternidad. Hay espacio para todo el mundo, pero resulta que la palabra de Dios es exclusiva y es inclusiva. Fíjate que te voy a decir ahora, déjame explicarte eso rapidito. Es inclusiva en el sentido de que Dios le hace el llamado a todo el mundo. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Yo he venido para salvar a pecadores y rescatar a pecadores del pecado. No he venido a buscar a gente sana. Eso se llama inclusión. Dios es un Dios inclusivo, pero Él establece las características
o la forma en que ha de aceptar a esta mancomunidad de personas de todas las razas, de todos los credos, de todas las estirpes sociales, de todos los géneros, si quieres llamarlo así, ¿verdad? Los llama de las tinieblas a la luz admirable en Jesús. Pero una vez llegan a Jesús, hay una transformación. Y nosotros creemos en el concepto trans. Seguro que sí. Transformación. Creemos en la conversión. No hablamos sobre eso. Que quieren prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico. Creemos en la conversión de los seres humanos, del pecado a una vida renovada en Jesucristo. Tiene que haber un cambio. Ese cambio lo produce el Espíritu Santo. No importa el tipo de pecador que seamos. Somos pecadores todos. Algunos adictos a las drogas, unos adictos al sexo, otros adictos a lo que es la ideología de género, con todo lo que eso significa, otros adictos al transgenerismo, otros al transvestismo, otros al bestialismo. En fin, el ser humano en su discapacidad, cuando andamos solos, sin rumbo, sin Cristo, sin Dios en el mundo, estamos propensos a caer en cualquiera de estas corrientes de pecado. Nota que dice que la Biblia dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos, ni los mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todos incluidos. Y el Dios del cielo nos llama del pecado a la santidad. Y no nos deja solos, nos da su Espíritu Santo, nos transforma. Una persona que es travesti puede dejar de ser travesti y convertirse en la identidad propia de cómo nació. Yo los conozco. Los conozco. Los he tenido como miembros de iglesia, transformados por el poder de lo alto. Borrachos transformados por el poder de Dios. Maravilloso. Personas deprimidas por diferentes razones, transformados por el poder de Dios. Homosexuales transformados por el poder de Dios. Adictos a drogas transformados por el poder de Dios. Todos necesitamos ser transformados. Dios es un Dios inclusivo que nos ama, pero que nos regenera del pecado. Amén. El plan de salvación está preparado para todos. Así que yo quería, antes de finalizar, pastor, leer algo. Dice: Dios nos busca aún cuando somos pecadores. Pagó el precio de nuestra deuda, nos llama al arrepentimiento, nos lleva a la confesión de nuestros pecados, nos justifica y nos santifica. Qué plan perfecto el de Dios en nuestras vidas, el plan de salvación. Así que el plan de salvación está hecho para todos. Para los que hemos hablado aquí, para los que no hemos hablado aquí, para todos tenemos ese derecho y Él con amor nos recibe. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos también darle las gracias, pastor, porque batió, mira, de emergencia, estuvo con nosotros. Es una pena que Elizabeth no haya podido estar. Yo como que vi en algún momento un celular que decía iPhone de Eli. Pensé que podría haber sido ella. Parece que estaba teniendo problemas para entrar. Sí, lo que pasa es que también a ella le radicaron en el apelativo. Recuerden que ella ganó un caso y ahora le radicaron en el apelativo y está manejando ese tipo de situación. Pero nada, ya hablaré con ella y podemos procurar otra fecha. Estoy seguro que nos va a dar un rain check para que entonces ella aborde el tema desde su perspectiva inarticulada. Sí, ojalá vamos a hacer los arreglos para que ella pueda estar con nosotros, y incluso que nos gustaría conseguir a la senadora Rodríguez Bebe también con algunos otros temas, especialmente el del aborto, ¿verdad? Así que... Sí. Bueno, próximamente la vamos a tener en encrucijada, estaremos anunciando la fecha. Ah, bueno, muy bien. Pues lo vemos allá y después está con nosotros. Hay que seguir hablando, según ellos hablan, ¿verdad? De sus
postura, nosotros también tenemos que traer la nuestra para que podamos defenderla también. Así que nada, pastor, le agradecemos nuevamente, agradecemos a todos los que se quedaron, ¿verdad? Conectados, escuchando este tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario antes de orar e irnos. Sí, oye, se quedó todo el mundo silente, yo no sé qué pasó. Ahí ponen las piedras están hablando, muy bien, así es, así dice la Biblia. Vamos a ver si alguien quiere hacer algún comentario. O alguna pregunta, no sé. Iris, no sé si estás por ahí. Si no, pues vamos a dar por terminada. ¿Sí? ¿Tú querías preguntar algo o hacer algún comentario? No, yo estoy aquí, pero que vi que uno de los comentarios Ada había escrito de que en Colorado había sido aprobado y que sin autorización de los padres. Una de las cosas que estaban comentando es que pues, los padres en cierto sentido van a perder autoridad sobre sus propios hijos. Sí, en Encrucijada tenemos el segundo caballo, que es la ideología de género. Y le hemos dicho a la gente que precisamente este caballo de Troya lo que pretende es quitarle el derecho de la paternidad a los padres. Es por eso que mencionamos al principio que Ron DeSantis está peleando esa batalla por los padres de retener ese derecho de la paternidad. Pero vemos a Disney y al mundo atacando a Ron DeSantis para ver si la legislatura de la Florida puede entonces revocar esa ley de la paternidad para entonces dar paso libre a que la ideología de género se implemente en las escuelas de Florida a partir de kindergarten en adelante. Ok. Así es. Por ahí hay una veo una mano levantada. Ajá, Ada. Ada, puedes quitarte el mute. De hecho, lamentablemente en Colorado esto está en todas las escuelas, según un artículo que yo leí de una niña que según le pidió permiso a una mamá para ir y que a una clase de arte. Y la clase de arte no fue la clase de arte, fue una clase de transgénero. Y la niña fue severamente perjudicada psicológicamente y los papás la sacaron de la escuela y luego esto ya estaba DCF detrás de ellos que porque le estaban violentando los derechos de ella, según lo que yo leí en este artículo de la niña, y entonces pues los papás definitivamente la sacaron de la escuela. Aquí en la Florida pues boicotearon a Disney. Muchos padres boicotearon a Disney, los cristianos conservadores. Las acciones de esta compañía ha ido bajando brutalmente, como decimos nosotros en Puerto Rico, y ha ido pasando un sinfín de cosas en contra ahora de Disney, que ha sido sustancialmente perjudicado a esta gente por lo que quisieron hacer aquí con las escuelas. Sí, yo leí el artículo de la niña en Colorado y es que la invitaron a una clase de arte, pero en realidad era un club de la comunidad LGBTIQ+, y habían invitado a alguien de afuera para que tuviera la presentación, y lo primero que le dijo a los estudiantes que allí estaban era que lo que allí se iba a decir quedaba allí, que los padres no tenían ninguna razón para enterarse de lo que allí se iba a discutir. Y esta persona se dedicó obviamente a atacar la heterosexualidad y la monogamia. ¿Okay? Estos clubes de la comunidad LGBTIQ, como los clubes del templo de Satán, se reúnen después de clases y los niños pues participan de estos diferentes clubes. También está el club cristiano, que también se reúne. Lamentablemente, el haber permitido que la iglesia penetrara las escuelas abrió la puerta para que el templo de Satán y otros más entraran, pues exigiendo igual de oportunidades, igual derecho, ¿verdad? Porque no se puede discriminar. Derecho, ¿no? Sí, con todo su derecho. Claro. Estaban derechos, sí. Así que fue un error de parte del Estado permitir que la iglesia estableciera los clubes cristianos. Y la iglesia que se prestó para esto. Pero nada, la batalla ahora está dentro de las escuelas también.
Sí, porque queremos, ¿verdad?, defender lo nuestro, pero nos olvidamos que todo el mundo tiene derecho. Y pues, ahí, interesante. Bueno, Pastor, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que nos vamos. No queremos que mañana lleguen tardes a las iglesias. Vamos a tener una oración y nuevo agradecerles a todos por haber estado con nosotros en esta noche y recordarles que el próximo viernes estamos con un nuevo tema en su reunión de Generación Poderosa. Pastor. ¿Cómo no vamos a orar? Buen Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en tu nombre. Bendice a los hermanos que estuvieron conectados. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos. Son extremadamente alarmantes las cosas que estamos experimentando, viendo con nuestros propios ojos. Cosas que nunca pensamos que iban a ocurrir, están ocurriendo. Protege a los niños, Señor, protege a los jóvenes de esta influencia diabólica, donde ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Sé con nosotros, ayúdanos a permanecer fieles a ti, dirígenos, oh Señor, guárdanos de todo mal y de todo peligro y ayúdanos a estar alertas ante todas estas cosas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos, ahora nos despedimos. Recuerden permanecer pegaditos de Dios y resistir. Resistir con amor, pero resistir, ¿verdad?, a todas estas cosas que están sucediendo y no irnos con la ola. Que el Señor les bendiga. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.